Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio y de esta forma seguir en este proceso de formación, este proceso de aprendizaje que nos permite cada día poder conocernos a nosotros mismos. Por eso hemos desarrollado este programa y de esta manera, a través de cada enseñanza, poder mostrar esos elementos que hay dentro de nuestro mundo interior y que de esta forma podamos ir conociendo, descubriendo más lo que dentro de nosotros hay y que a veces se transforma en un enemigo oculto, que a veces puede frenar nuestra vida o puede desviarnos del camino, puede estancarnos, afectarnos y de alguna forma es un obstáculo. Identificar todas estas áreas que nos pudieran estar haciendo daño y que de alguna manera no sabemos de dónde provienen, será de mucha importancia y de gran bendición si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos avanzar, si queremos alcanzar ese desarrollo espiritual. Llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, llegar a ese nivel espiritual que nos permita ser uno con nuestro Padre Celestial. Así que en esta oportunidad, dentro de esta serie titulada Conócete a ti mismo, quisiera tratar con todos ustedes, quisiera compartir con todos ustedes este tema que hemos titulado Superando la ofensa. Superando la ofensa. Cuando hablamos de la ofensa, para nadie es un secreto esta expresión. De alguna forma, en algún momento hemos ofendido o hemos sido ofendidos por alguien. O nos ofenden o terminamos ofendiendo consciente o inconscientemente. Pero la ofensa siempre ha estado como que presente en nuestra vida. Sea porque alguien hizo algo o dijo algo en nuestra contra o viceversa. A veces hablar de esto cuando la persona se victimiza pareciera que fuera un poco más fácil. Las miradas se centran hacia el otro, que es el malo, el culpable, la persona que causa el daño. Y el otro es el inocente, pobrecito, el ingenuo, la víctima. Y de esta manera, en este juego emocional, la gente camina sin darse cuenta de qué lado está la verdad. Cuando hablamos de la ofensa, lo primero que debemos definir es ¿qué es una ofensa? Una ofensa es un tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. La víctima de este tipo de ataque, el ofendido, considera que ella o él ha sido indignado, menospreciado y por lo tanto ofendido. De esta forma, vemos nosotros que es una acción que va contra otra persona, evidentemente. La Real Academia Española define la ofensa como humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Ofender el olfato, el buen gusto, el sentido común. También nos dice la Real Academia en relación a este concepto que la ofensa es sentirse humillado o herido en el amor propio y la dignidad. Estos son los conceptos que nos encontramos nosotros y de allí tener más o menos claridad en relación a qué es la ofensa o por qué la gente ofende o por qué nos sentimos ofendidos en un momento dado. Es importante destacar que cuando nosotros hablamos de ofender, muchas veces debemos entender que viene de la forma como alguien interpreta o le da lectura a un evento en su vida.
lo que alguien dijo o lo que alguien hizo, yo lo interpreto, le doy una lectura y en función de ello lo defino como una ofensa o no. Ahora, el asunto es, ¿qué hay dentro de mí que me permite de forma objetiva y basado en la verdad expresar una ofensa o definir algo como una ofensa? En pocas palabras, si alguien es muy susceptible y tienes problemas emocionales X o Y, cualquier acción pudiera definirla como una ofensa, mientras que el que hizo el acto no siente o no se ve que está ofendiendo o dañando a alguien. Lo otro es que ciertas acciones o palabras que pueden ser ofensivas, también debemos tomar en cuenta el entorno o la cultura donde se expresan. Quiere decir que lo que pudiera ser ofensivo en una cultura, en otra no lo es. Así que de esta manera pudiéramos accionar de manera natural y otra persona, basado en la interpretación que le da producto de su cultura, se pudiera sentir ofendido. Ahora, ¿por qué las personas se ofenden? Porque generalmente vemos a alguien que se ofenda indistintamente la cultura, la expresión o la acción del ser humano contra otro. Y es que la ofensa o el sentirse ofensivo o sentirse ofendido parte o se basa en el concepto que se tiene de no me lo merezco o no merezco. O sea, cuando alguien se siente ofendido, por su mente pasa es, yo no merezco que fulano hiciera esto, yo no merezco que sultano dijera esto, o cómo es posible que tal persona hiciera de esta forma, no lo merezco. Entonces, sobre esa plataforma del no merezco, la gente empieza a ver ofensas en su vida o a definir las ofensas. Por lo tanto, sobre esa base o plataforma, la persona se cree que no merece algo. Allí sus emociones empiezan a aflorar y de allí que reaccione. Recordemos que las emociones son las acciones o las reacciones de una persona guiada por sus impulsos. O sea, una persona tiene un pensamiento, ese pensamiento se transforma en una emoción y ya que las emociones son impulsos, una persona reacciona producto del pensamiento que tiene y la emoción se evidencia. Esto hace que una persona que en su mente o en su juicio de criterio no exista una estabilidad emocional, no exista un trabajo interno, no conozca su mundo interior, no esté bien psicológicamente, emocionalmente, etc., pudiera ser alguien que cualquier cosa detone inmediatamente una reacción y de allí el sentirse ofendido. El problema con la gente que se ofende es que tienen un alma que los gobierna, una vida que por falta de procesos no medita, no evalúa lo que está sucediendo para darle una lectura correcta, sino que simplemente reacciona producto de esos impulsos porque dentro de sí no hay un orden. Por ende, cuando alguien se siente ofendido, ¿cómo lo trata o aborda? ¿Cómo actúa basado en esa ofensa? ¿Cuál es su reacción? Regularmente va a ser desde sus emociones. Y es desde ese yo que se manifiesta la persona que está ofendida, su emoción. Dentro de sí, la ofensa hace que la gente aflore una emoción y reacciona contra otro.
Esto es totalmente diferente a lo que vemos nosotros en la Escritura en el caso del Mesías. El Mesías fue cuestionado, vituperado, vejado, maltratado, desacreditado. Lo llamaron de mil formas. Su manera de reaccionar no fue basada en las emociones, porque él podía ver la intención, lo que había en la persona, gente hablando desde sus heridas, personas criticando desde su resentimiento, gente hablando desde su raíz de amargura, y por lo tanto tuvo compasión de ellos. Muchas personas que ofenden a otro o que se sienten ofendidos, dentro de sí siempre hay algo que no está en orden. Siempre hay algo que no está en orden. Y sobre todo la gente que se siente ofendida. Las personas asumen que basado en lo que hacen y creen correcto o bueno, no merecen este tipo de trato. O sea, si yo soy una persona buena, si yo te he ayudado, te he tendido la mano, te hago estos favores, ¿cómo es posible que tú me hagas esto? Entonces la persona se siente ofendida y la ofensa genera esa reacción emotiva y de allí viene también la decepción, la tristeza, el malestar, la incomodidad por lo sucedido. Esto en las congregaciones se ve mucho. Muchas personas pudieran decir, bueno, eso en el mundo, gente que no tiene al Eterno, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no se ha convertido, pero es que en conceptos es verdad, pero en la práctica no es así. Las personas creen que por ofrendar, ayudar, asistir o colaborar, deben tener un trato especial. Y cuando esto no sucede, se sienten ofendidos. O sea, por la mente de alguien que no tiene un orden, solo hay un pensamiento: yo no me lo merezco. Y este es el resultado de una visión distorsionada de sí mismo y que se manifiesta en la personalidad del hombre. Recordemos que la conducta se maneja regularmente por los sentimientos y estos a su vez son dirigidos por un pensamiento. Alguien ofendido desarrolla pensamientos que pueden ser o pueden llegar a catalogarse como sociópatas. Y aunque se escuche la expresión bastante fuerte como sociópata, sin embargo es así, porque la persona reacciona de forma impulsiva, agresiva, al punto que la gente se mueve por la rabia. Y esa es una actitud sociópata. Cuando una persona no mide lo que está haciendo, sino que desde la rabia, desde ese odio que tiene, quiere actuar. Y él no ve la diferencia entre la justicia y la venganza. Y empieza a tomar actitudes de alguien vengativo con el disfraz de la justicia. Lo lamentable de todo esto es que hay líderes y creyentes que tienen estas características sociópatas. Cuando vemos a un sociópata, se caracteriza por carecer de empatía hacia los demás. Gente que tiene un egocentrismo muy fuerte, un desapego a las normas sociales, así como una tendencia a simular sentimientos. No necesariamente un sociópata debe tener todo, pero sí tiene elementos como estos. Es alguien inestable emocionalmente y muy impulsivo, lo cual en ocasiones puede derivar en agresiones o situaciones de violencia. Al mismo tiempo suele ser alguien encantador, pero poco confiable. Carece de sentimientos de culpa, vergüenza o arrepentimiento. Todo esto son características y elementos que tienen alguien que es sociópata. Y dentro de la congregación hay personas que actúan de esa forma. Cuando vemos a veces congregaciones que se han dividido, separado por problemas, hemos visto agresiones verbales, agresiones físicas, hemos visto descalificaciones, desacreditar, difamar, injuriar.
Inclusive, pastores han terminado en los tribunales y a veces debatiendo o exponiendo que el nombre, las sillas, la mesa, el sonido, el micrófono es mío. Y los que en un momento se amaban y compartían, y hasta en muchos casos hablaban de una relación espiritual de hermandad, o este es mi hijo, o este es mi padre, termina en una enemistad, pero muy fuerte. A veces estas enemistades surgen cuando alguien se siente que ha sido muy favorecido y no tiene cómo retribuir los favores. Entonces, como yo me siento en deuda con ese líder que siempre me ayudó, que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo, mi manera de librarme de todos esos favores y estar como que en paz es que cualquier cosa justifica un acto de enemistad. Y estas personas que en su momento le debía tantos favores a otro, termina siendo el enemigo más grande. Y de esta forma, como ahora somos enemigos, es como si yo no te debo ningún favor. Y de esta manera pueden solucionar su conflicto interno. Hasta ese punto llega alguien que internamente tiene un desorden, que no tiene un equilibrio, que tiene problemas en su personalidad, que lamentablemente no ha evaluado ni estudiado quién es, que no se conoce. Por eso, este tipo de personas en su mente solo piensa, ¿qué haré ahora por lo que me hicieron? Cuando alguien se siente ofendido, es evidente que la palabra nos dice que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia del Mesías. Eso es lo que haría alguien que es espiritual, con un crecimiento personal, una persona que no se deja guiar por el viejo hombre, que más bien se despojó de él, que tiene madurez y que quiere imitar al Señor, o inclusive pudiera querer ser como Pablo, que dijo, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí. Y de esta manera, evaluando a la ofensa, pudiera decir, yo voy a imitar al Mesías y no voy a actuar de manera natural porque de mí como hijo esperan mucho más. Y por lo tanto, yo voy a dejar eso en las manos del Eterno. Eso sería como la respuesta espiritual madura que debería tener toda persona, luego de evaluar qué haré ahora por lo que me hicieron, si es que en verdad le hicieron algo. Pero lamentablemente no sucede así. Personas que dicen ser creyentes o incluso líderes actúan peor que un impío. Por lo menos personas que son creyentes y que se basan en principios tratan de las ofensas, tratarlas entre las dos partes. Yo te ofendí o tú me ofendiste, vamos a hablarlo los dos. Hay personas que no. Hay personas que de todo esto hacen un show, que les gusta el morbo, el amarillismo. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿qué está pasando por su mente cuando hace todo esto? ¿Cuál es el concepto que tiene del Eterno en medio de esa situación? ¿Será que el Eterno aplaude y está de acuerdo cuando ve que dos de sus hijos, uno que se puede considerar mejor que otro, está atacando al otro porque se sintió ofendido? Pero, ¿acaso los dos no son hijos del Eterno? ¿Cómo el Eterno puede ver cómo dos hermanos se están atacando y se transforman prácticamente en enemigos? A la final, en todo esto, ¿quién es el que gana? Recordemos que hay personas que con sus actuaciones imitan al enemigo. Por eso en su momento el Mesías se los dijo, ustedes son hijos del diablo, porque hacen las mismas cosas que el diablo hace. Yo debo pensar cómo reaccionaría el Mesías e imitarlo. Pero si mi actuación es basada en la ira, desacreditar, descalificar, ofender mucho más que lo que yo supuestamente fui ofendido, y crear todo este tipo de cosas, ¿dónde queda lo espiritual? ¿Cómo una persona que dice tener la verdad
hace todo esto en nombre de la verdad que no practica. Si yo quiero en nombre de la verdad actuar, debería pegarme a los principios que supuestamente rigen mi vida. Pero una actuación como esta, es evidente que los principios se pisotearon. Y la persona pudiera decir, bueno, es que él o ella no tienen moral para decirme a mí si yo estoy actuando espiritual o no. Ese no es el argumento válido. Si yo te ofendí o tú me ofendiste, mi actitud, si yo soy espiritual, debería superar lo que tú hiciste. Y cuando hablo de superar, es accionar en la Torá. El problema es que vemos muchas veces que este tipo de personas que no tiene un equilibrio emocional, que nunca ha tratado con lo que internamente posee, no conoce su temperamento ni su carácter, son personas que, producto de todo lo que han vivido, sus personalidades son conflictivas. Y son las personas que terminan planificando o confabulando algo contra alguien basado en la ofensa. Entonces la venganza hacia su hermano, que lo ven como un acto de justicia por la forma distorsionada de ver todo. Recordemos que la persona que actúa así está actuando desde los lentes del odio, el resentimiento, la amargura y todo lo que puede pasar por su mente. Y de esa manera puede considerar al otro como un enemigo, y por eso que se ataca despiadadamente. Son las cosas que no se entienden, pero suceden. Y suceden porque el alma del hombre debe ser procesada, porque allí residen los sentimientos, sus emociones, sus pasiones, sus deseos, que son la parte afectiva del ser humano y que es muy vulnerable. Estos deben ser controlados y para ello los pensamientos que generamos, que deberíamos evaluarlos muy bien. Y eso lo vemos desde el inicio con el caso de Caín y Abel. Vemos cómo Caín se sintió mal producto de llevar una ofrenda que no fue aceptada, mientras que la de Abel sí. Y esto trajo como consecuencia de que él se sintiera tan mal que empezó a evaluar por qué la ofrenda no fue aceptada y llegó a la conclusión de que el problema era Abel. De que si Abel no presenta su ofrenda, la de él sí lo hubieran aceptado y no había pasado nada. Esto nos indica que una persona que no está bien psicológicamente, que no está bien porque tiene un desorden emocional, porque no sabe cómo lidiar con los conflictos, porque eso lo vemos, y mucho más, y hasta es triste decirlo, en líderes, terminan de esta forma. Por eso es que desde el púlpito atacan a otro líder. Por eso es que desde el púlpito los mensajes van cargados de la rabia, la amargura, el resentimiento y todo lo que tienen guardado. Y aunque usted no lo crea, esto sucede en mucha gente que dice estudiar la Torá y que dice tener ahora la verdad bajo la perspectiva hebrea. Ahora, me pregunto, dentro de la Torá no hay una celebración que se llama Yom Kippur. Y en Yom Kippur nosotros no pedimos perdón y perdonamos a todos aquellos que nos han hecho algo. Si esa celebración de Yom Kippur, yo voy entendido de lo que es, y por eso el ayuno, y así como dijo el Mesías, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, quiere decir que el perdón del Padre viene en la misma medida en que yo perdono la ofensa de otro. Si yo no perdono, ¿cómo yo puedo pensar que me van a perdonar? Solamente alguien con una visión distorsionada de todo. ¿O es que no recordamos el caso del deudor? Una persona, vamos a colocar esta cifra, le debía $1,000
pero él debía 1.000.000. Y en un momento dado a él le perdonaron el 1.000.000. Cuando él se encuentra con la persona que le debe $1.000, se los cobró. ¿Y cómo terminó eso? ¿Cómo es posible que a ti te perdonaron 1.000.000 y tú no seas capaz de perdonar 1.000? Esto pasa. Y sucede porque aplicamos como la ley del embudo, lo ancho para nosotros y lo fino para el otro. Que me perdonen, que conmigo actúen con misericordia, que conmigo sean empáticos, con bondad. Pero cuando yo voy a actuar con otro, no actúo de la misma manera. No veo al otro con los mismos lentes. Con el otro sí, la justicia, y que pase esto, y que suceda lo otro, y que le venga tal. ¿Qué clase de persona puede creer que en esa condición realmente es un hijo del Eterno? Cuando vemos el caso de Caín, nos damos cuenta que en nuestra vida siempre el Eterno nos está haciendo llamados de atención antes de accionar algo que va a traer como consecuencia muchos problemas, muchas cosas. Y allí es donde el Eterno empieza a advertir. Pero cuando una persona está llena de rabia, no oye a nada ni a nadie, incluyendo al Eterno, porque el odio es mucho más fuerte. ¿Ustedes no recuerdan los casos pasionales cuando alguien, movido por la rabia, mata o asesina a la persona que dice amar? Y luego cuando reacciona, luego de lo que ve, entonces termina suicidándose porque no puede con la culpa. La conciencia lo acusa y termina suicidándose. Miren el caso de Caín. El Eterno en Génesis capítulo 4, verso 6 y 7, dice la Escritura: entonces el Eterno dijo a Caín, ¡qué bendición! El Eterno hablando directamente al hombre, ¿no? Y a pesar de, no le prestó atención. ¿Por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El semblante decae como resultado de que se enfurece. Dice la Escritura, si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y su concupiscencia va contra ti, pero tú tienes que dominarla. Miren que la Escritura dice, hablándole a Caín, el pecado te acecha. O sea, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué cambió tu semblante? Si tú obras bien, ¿acaso no vas a ser enaltecido? O sea, el Eterno está tratando con él para que él evalúe y reaccione, para que se dé cuenta de lo que está maquinando es un grave error. Y esto hace que el Eterno le diga que el pecado está acechando a la puerta y que la concupiscencia va contra él. O sea, tú vas a actuar contra alguien, pero recuerda que es algo que va contra ti y que te está utilizando y que te va a destruir. Cuando tú actúes de esa forma, lo que te llevó a actuar te dominó, te controló y te va a destruir. Y por eso él le dice, tú tienes que dominarlo. El problema es que la gente es dominada por sus pasiones. Es dominado por todo esto. Por eso yo siempre he dicho que en la Escritura hay muchas cosas que nos ayudan a mejorar, a crecer, a despertar. Y la cita en Romanos capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 3, son sumamente importantes. Y creo que deberíamos tenerla siempre presente en la vida. Quisiera leer Romanos 12, verso 1 y 2, lo que dice la palabra. Así que hermanos, está hablándole a hermanos, os exhorto
por la gran misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Una persona que presenta su cuerpo en sacrificio vivo ha muerto a este mundo, ha muerto a sus pasiones y a muchas cosas que lo llevan por el abismo, que lo llevan por un camino de muerte. El problema es que no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí es donde vemos que esta parte afectiva siempre se está manifestando. ¿Cómo poder conocer o comprobar la voluntad del Eterno cuando nuestro viejo hombre filtra todo lo que el Eterno nos muestra? Porque aquí no es falta de conocimiento, porque vemos que este tipo de situaciones inclusive líderes lo hacen. Y estos líderes tienen conocimiento. Quiere decir que el problema aquí es falta de aplicar el conocimiento. Veamos lo que dice la palabra cuando dice las cosas que abomina el Eterno y las que aborrece. Y las peores son aquel que se levanta contra su hermano y crea discordia. El testigo falso. Personas que se prestan a decir o a apoyar algo de los cuales ellos no estuvieron presentes ni saben nada. O sea, si una persona se presta para actuar contra otro porque alguien se lo dijo, es un testigo falso. La palabra dice, ay de aquel que es testigo falso. Porque tú estás asumiendo la posición de que tú tienes la garantía, las pruebas, porque tú estuviste ahí y viste lo que sucedió. Por eso es que puedes atestiguar. Si alguien te dice, imagínense que hay un choque, un accidente de tránsito y llegan las autoridades y le dicen, ¿es usted testigo? Sí, yo soy testigo. Ok, perfecto. ¿Usted vio el accidente? No, yo llegué hace rato. Usted no es testigo. Llegan las autoridades. ¿Usted es testigo? Sí, yo soy testigo. Ajá, explíqueme el accidente. Bueno, el chofer de este carro me contó que el otro hombre iba pero a más de 100 kilómetros por hora, como un loco y se tragó la luz. Ok, pero usted lo vio. No, yo no lo vi. El chofer de este carro me lo contó. El que manejaba este vehículo fue el que me lo contó. Eso no es un testigo. Eso es una persona que simplemente está estableciendo una posición en favor de otro, pero no un testigo. Hay personas que se prestan a esto, pero la palabra establece las consecuencias para ello. Gente que dice ser testigo de algo o apoyar algo que va contra los principios. Inclusive, alguien espiritual y con madurez que realmente es un testigo, debería llamar al orden al otro y decirle, mire, es verdad, yo estuve allí, yo vi lo que pasó. Pero es que esa no es la forma de proceder. Si somos hijos del Eterno, actuemos como un hijo del Eterno. Si esa persona no lo hizo de esa manera, allá él o allá ella con el Eterno. Pero no podemos actuar igual o peor. Porque entonces, ¿dónde está la verdad en nuestra vida? ¿Dónde está la diferencia entre aquel que hizo lo malo y nosotros cuando reaccionamos de la forma que no es? Si no hay una renovación de la mente, no puede ser guiado la persona por el Neshama. Esto se hará evidente en los diversos episodios que la persona va a vivir cuando surjan situaciones donde sus pensamientos generen reacciones emotivas y quede en evidencia que todavía sigue siendo el mismo. Una persona sin proceso interno, sus pensamientos siempre van a ser lo peor. Y de allí sus emociones.
Y por eso una persona dice, oye, pero ¿y esta persona realmente es un hijo del Eterno? Pero mira cómo actuó. Nosotros hemos visto situaciones en congregaciones que se ofende, se grita, se dice de todo, se lanzan sillas. En una donde pastores en una reunión no estaban de acuerdo, se ofrecieron golpes. Uno sacó un cuchillo, el otro andaba con un arma, con una pistola. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos superar las ofensas? Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23 dice la Escritura. En cuanto a la antigua manera de vivir. O sea, hay una forma como yo actuaba, pero ahora con la Torá debo tener otro tipo de actuación. Despojaos del viejo hombre. Somos nosotros que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Nadie lo va a hacer por nosotros. Que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el conocimiento de nuestra mente. Una mente no renovada es una mente guiada por el viejo hombre que está corrompido. Y por eso es que se actúa como se actúa. Si no hay una renovación de la mente, siempre nos vamos a sentir ofendidos. Alguien que no supera las ofensas siempre va a caminar con eso internamente. Internamente tiene esas demandas porque no lo ha superado. ¿Cómo llega a cambiar profundamente si no tiene conciencia de sí mismo? Si no procura liberarse de todo eso. La plataforma de la ofensa está siendo alimentada, en este caso, desde el egocentrismo de alguien que no ha superado las ofensas en la vida. Y en una posición de líder, tienes personas bajo su cuidado, los cuales también están en la misma situación. O sea, un líder que no ha superado las ofensas, guiando a personas con resentimiento, con ofensas no superadas, con raíces de amargura, con rabia, con celos, con tantas cosas. Imagínense, esa congregación es una bomba de tiempo. Alguien que desde el púlpito lo que está es nutriendo el dolor y la herida y todo aquello que incrementa lo que ya se posee. Un líder que no supera la ofensa y un creyente que no supera la ofensa, entonces, ¿qué relación puede tener con el Eterno? Si un líder no supera la ofensa, mi pregunta es, cuando está orando al Eterno, ¿qué percibe? En verdad, ¿qué está oyendo del Eterno? Si es que llega a oír algo. No ha visto en la palabra nada, no ha aprendido nada. Entonces queremos hablar del amor, de lo perdón, de la restauración, de la reconciliación, cuando dentro de nosotros hay tantas guerras, cuando estamos enluchados. Este tipo de líder a veces aparenta que superó las ofensas y se presenta como súper espiritual y como el dueño de la verdad absoluta y el defensor de la justicia, cuando no es verdad. Y de esta forma, de esta manera tan equivocada, está alimentando un grupo que no caminan en la verdad de la Torá, pero que sí reaccionan frente a diferentes emociones. Un creyente y sobre todo un ministro debe ser alguien que ha superado estos conflictos internos para estar en condiciones de servir. Pero, ¿cómo se vive en un sistema religioso que es almático por excelencia y que no se nutre de la verdad, sino que necesita del deseo que lo domina? O sea, se va alimentando de ese odio, de ese resentimiento, de todo esto. Y de allí el mensaje que emite. Y de igual forma, el creyente que está en esa condición se hace selectivo a la hora de buscar un mensaje.
Recordemos que la palabra nos dice en los Salmos que solo la Torah es la que convierte el alma. Y por eso vemos personas que no están convertidas en la congregación por falta de estudiar y de vivir la Torah. De vivir, de practicar la Torah en los momentos donde se espera una conducta que sea coherente con lo que dice ser hijo del Eterno. Porque entonces sería peor que aquel que me ofendió. Vemos personas que con ofensas no superadas, siendo pastores, líderes, apóstoles, etcétera, están en un púlpito. Y esta persona, desde su herida, el mensaje que está enviando es un mensaje que confunde, que genera más conflicto, que hace que la herida se abra más, y lo que vamos a ver son personas llenas de raíces de amargura. O sea, la falta de discernimiento en el pueblo lo hace incapaz de ver lo que internamente posee este líder como conflicto. Como el pueblo no tiene esa madurez, no percibe que este líder es alguien que tiene resentimiento. No ve que este líder es una persona que no sabe manejar sus conflictos emocionales. Por eso cuando alguien está en desacuerdo simplemente le dice, el que no esté de acuerdo, que se vaya, allá está la puerta. Quiere decir que no es una autoridad, es un autoritario. Porque las cosas son como yo digo y punto. Imagínense los niveles de tolerancia en una persona de esa forma. Este tipo de situaciones hace que los mensajes llegan a esconder el dolor del líder que está ministrando. En la Biblia vemos casos como Aitofel, y me llamó muchísimo la atención este caso de Aitofel, siendo alguien tan allegado, inclusive era el consejero de David, y por años guardó resentimientos de amargura por lo sucedido con Betsabé y Uría. Y en el momento en que se le presentó la oportunidad, conspiró contra David porque lo odiaba. Aitofel nunca superó la ofensa. Siempre tuvo en su mente el pensamiento destructivo, maquinando y esperando el tiempo para actuar contra David. Y se presentó Absalón, otra persona ofendida, otra persona con problemas emocionales. Y queriendo que se hiciera justicia. Él deseaba el trono y pare de contar. Entonces, alguien con estos problemas emocionales se une a otro que también los tiene. Lo único que el otro, que es Aitofel, está en una posición elevada. Entonces, ¿qué hizo Aitofel? Aitofel utilizó a Absalón para vengarse. Y le hizo ver a Absalón, tú tienes razón, es verdad, hay que apoyarte, tú tienes que ser rey, te voy a aconsejar. Pero en el fondo su intención era ir contra David. Su problema con David no lo superó, su ofensa no la pasó por alto. Él lo mantuvo guardado, así como Esaú y Jacob. Esaú dijo en su momento, bueno, morirán mis padres y llegará el momento en que iré contra mi hermano. O sea, voy a esperar a que mueran mis padres para matar a mi hermano. Por favor. Y eso lo vemos en la Biblia, pero también lo vemos en casos de la vida real. Como para hacer un programa, casos de la vida real. Y vemos entonces la gente en la congregación, unos conspirando contra otros. Aitofel simplemente estuvo esperando el tiempo y Absalón se lo puso en bandeja de plata. Absalón le puso todo fácil para que Aitofel utilizara a Absalón y de esta manera drenar todo lo que tenía por dentro.
Pero antes de Absalón, Aitofel andaba con David, su consejero, cercano, como si no pasara nada. Pero por dentro, la rabia, el resentimiento, esa raíz de amargura, eso que lo come por dentro, todo eso daña el estómago, el sistema digestivo. Esas son personas que terminan con úlcera, con un cáncer en el estómago, por todas esas rabias y todas esas cosas que acumulan. Pero lamentablemente, la falta de madurez, la falta de imitar al Mesías, la falta de ser verdaderos hijos, la falta de crecimiento y de madurez hace que las personas actúen de esta forma, cuando supuestamente son más espirituales, pero actúan como cualquier impío. Entonces, miren que Aitofel estuvo esperando ese tiempo y usando a Absalón como tonto útil. Absalón fue el tonto útil que utilizó a Aitofel para vengarse, pero le hizo ver a Absalón que eso era un acto de justicia. Sí, tú deberías optar al trono, vamos a ayudarte. Y los que están alrededor, sin saber lo que hay en el corazón de Aitofel y en el corazón de Absalón, también lo apoyaron. Y con eso también hubo problemas. Personas que maquinan por tiempo el mal contra otro porque están ofendidos en silencio. Simplemente se tiene que dar un episodio para que ¡pum!, explote la bomba. Aitofel vino alimentando todo este odio y él nutrió a Absalón con su ofensa, generando toda una crisis familiar e inclusive gubernamental que terminó muy mal para ambos. ¿Cómo terminó Absalón? ¿Cómo terminó Aitofel? Pero que en el momento ellos no vieron el error porque la raíz de amargura lo cegaba. La ofensa siempre conlleva una traición y esta genera odio que crea la sed de venganza. Siempre, siempre la ofensa va a traer como resultado que alguien traicione. Me sentí ofendido, te traiciono. Y empiezo a actuar contra ti. A pesar de que tú en su tiempo me ayudaste, me tendiste la mano, hiciste todo esto. Yo he visto esos casos. Personas que en su momento se sintieron mal por algo y actuaron contra aquel que supuestamente apreciaban, querían, estimaban. O sea, la pregunta es, ¿su relación estaba basada en qué? ¿En la perfección? ¿Su relación estaba basada en que no se iban a cometer errores? ¿En que tú debes tener un comportamiento intachable, infalible conmigo, que soy imperfecto para poder tener una relación contigo? Y en el momento en que tú falles, yo te trato de destruir. Y la pregunta, ¿y tú no eres defectuoso? ¿Tú no tienes problemas? ¿Tú no cometes errores? Veamos lo que dice la Escritura. Proverbios 18:19. Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que un castillo fuerte, y los litigios entre hermanos son como cerrojos de fortaleza. El hermano ofendido es más tenaz que un castillo fuerte. Jacobo o Santiago, capítulo 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. El ofendido es más tenaz que un castillo fuerte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre va a haber gente que nos va a ofender. En las redes sociales, si usted publica algo, si usted dice algo, siempre va a haber alguien que lo ofende porque lo critica, porque habla en su contra, porque no está de acuerdo, porque hay gente que no soporta un pensamiento o una idea diferente a la que tienen ellos. Si tú no piensas como yo, somos enemigos. Si tú no ves las cosas como yo, te destruyo.
Hay gente que es así, que solamente caben ellos en este planeta y todo aquel que piensa como ellos. ¿Y acaso tienen la verdad absoluta? Una persona con la mente viciada por el viejo hombre no tiene la capacidad de manejar sus emociones correctamente, porque las ofensas, el odio, la sed de la venganza, raíces de amargura lo dominan y le generan pensamientos destructivos. Personas que caminan con esos pensamientos y maquinan maldad. Este tipo de personas que dicen ser creyentes en situaciones de conflicto nunca actúan como un hijo del Eterno. La Torá no aparece en ningún momento. Se les perdió la Torá, se les olvidó. Es como el inicuo que no tiene el mínimo de conciencia para controlar sus emociones. La escritura en Proverbios, capítulo 19, verso 11, Proverbios 19, 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Las ofensas son partes de la vida diaria. Todos los seres humanos ofenden a los demás. A veces involuntariamente, otras veces con toda la intención, pero se ofende. Las ofensas son también de diferentes magnitudes. No es lo mismo ofender a una persona por llamarla como un nombre despectivo que golpearlo o insultarlo con palabras que no se pueden ni siquiera escribir por lo grotesca que son. Casos de personas que actúan de esa manera y uno dice, ¿por qué hacen de esa forma las cosas? La carencia de formación, pero sobre todo la falta de aplicación de aquello que se aprende o de aquello que se estudia, muestra los grandes problemas que se viven actualmente dentro de la congregación. Se estudia, pero no se practica. Los púlpitos llenos de un mensaje que el mismo líder no pone en práctica, que habla del perdón, pero no perdona, que habla de amor, pero en verdad tiene resentimientos de amargura, que desde el púlpito drena su rabia con mensajes de odio hacia otros. Personas con falta de firmeza en las convicciones, porque no hay una conversión verdadera que lo renueve por completo para no obrar guiado por el viejo hombre que está corrompido por completo. El nivel de rebelión interna de este tipo de personas es muy fuerte, que no se tiene el mínimo temor al cielo, ni siquiera por las consecuencias. O sea, se ciegan tanto que empiezan a actuar violentando principios y terminan peor. Una persona que opera en la Lashon Hara contra alguien, enseñan los sabios y los rabinos lo enseñan, que es peor que el adulterio, el asesinato y la idolatría juntos. La Lashon Hara es cuando tú hablas algo de alguien siendo verdad. No, que esta persona es esto, y es verdad, la persona es eso, pero tú no tienes el derecho de decirlo. Tú no tienes el derecho de hablarlo, de publicarlo, ni nada por el estilo. Eso es la Lashon Hara. Cuando tú das a conocer la verdad de otro en detrimento de esa persona, para afectarla, para dañarla, eso es la Lashon Hara. Y no está mintiendo, está diciendo la verdad. Y eso el Eterno lo rechaza por completo. Imagínense cuando la gente miente, cuando la gente inventa de otro, peor aún. Pero es que el nivel de rebelión es tan fuerte que no ven nada. Por eso cuando un mensaje revela la realidad del creyente en esta condición, se siente confrontado y ofendido. No puede ser corregido o instruido porque no hay tolerancia. Alguien que actúa de esta forma, oyéndome, va a querer hablar de mí o decir cualquier cosa de mí, porque dentro de sí está como un volcán en erupción, simplemente porque le estoy colocando un espejo al frente para que se vea y se dé cuenta de su error. La persona no se ve con la responsabilidad de crecer, y eso pasa en las congregaciones.
Nadie enseña enfocado en mejorar el mundo interior del otro, en que la persona se conozca, en que trate con su temperamento, en que forje su carácter, el que desarrolle una personalidad correcta. No, la gente se queda como niños. La gente se niega al cambio para avanzar y madurar y prefieren seguir siendo víctimas. Este tipo de personas y de congregaciones no avanzan, van hacia atrás. Estaban en una situación, empiezan menos, ya no tienen esto, ya no va esta persona, ya no va el otro, y termina siendo un grupo que prácticamente el que lo apoya es porque es su familia. La pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar eso? La falta de un cambio profundo en el creyente ha traído como resultado que esos problemas emocionales luego se evidencien en el liderazgo no procesado. No existe un trabajo interno que refleje una verdadera conversión, que sería la manera de expresar el nuevo nacimiento. En la congregación hay muchos conceptos en el aire que no se terminan de definir y mucho menos de aplicar. Por eso la ausencia de la práctica de la Torá se hace evidente. No hay una obediencia a la Escritura. Simplemente se emiten conceptos que terminan siendo huecos o vacíos por falta de vida, de práctica, de ejemplo. Por eso, personas que enseñan del perdón pero no perdonan cuando son ofendidos y no superan la ofensa, viven con eso por dentro. Pura letra, puro conocimiento, púlpitos carentes de compromiso, llenos inclusive a lo mejor de una buena intención disfrazada, pero sin fundamento que lo respalde. Vemos muchos dones, vemos talentos, vemos habilidades en personas no procesadas. Y personas con todo esto y carentes de carácter. El don, el talento te va a llevar tan lejos como tu carácter te lo permita. Si tú no te procesas por la palabra, tu carácter no te va a permitir avanzar y no vas a crecer, te estanca y lo que se estanca se deteriora. Porque son personas que no se han despojado del viejo hombre. Y eso se hace evidente porque cuando se presenta un conflicto, una situación, se manifiesta lo que internamente tienen. Y uno dice, oye, y mira con lo que salió, ¿va? Esos calladitos tienen la república por dentro. Mira todo lo que votó, mira todo lo que dijo, ¿ah? Nadie se lo esperaba. Esos calladitos hay que tenerle miedo. Sí, el rebelde pasivo, el resentido en silencio es peligroso. Porque no sabemos cuándo va a explotar ni cómo va a explotar. Porque son personas que actúan contrario a los principios que dicen seguir. No viven lo que predican. O como dijo el Mesías en su momento, son sepulcros blanqueados. Para ser verdaderos hijos del Eterno debemos tener un trabajo mental y emocional muy fuerte. No se tiene conciencia de lo que representa un hijo del Eterno y los cambios profundos que conlleva el mismo para poder imitarlo. O sea, se vende la idea errada que cuando aceptamos al Señor, listo, ya lo tenemos todo. Eso es falso. Ese mensaje es equivocado. Y tenemos en la congregación personas que son bombas de tiempo. Por eso este tipo de personas luego pasa al servicio sin haber sido procesado, sin superar las ofensas, y pasa al servir porque es alguien funcional. Porque tiene un don, porque tiene un talento y aparentemente puede servir. Pero esta persona no tiene la capacidad emocional para asumirlo. Personas con trastornos emocionales que no han sido tratados y que son muy fuertes. Personas con ese desorden interno, que dicen ser creyentes, o pero aún líderes. Y no hay ejemplo de ello. Miren, mientras que el mensaje sea almático y dirigido para nutrir las emociones, con un mensaje complaciente para satisfacer la comezón de oír, no vamos a ver verdaderos hijos del Eterno.
personas reflejando la Torá. Y en su momento el odio, el rencor, la venganza se va a manifestar. Por eso, en este tipo de personas van a ver, y sobre todo en los líderes, que van a estar rumiando en el caso y se van a transformar en monotemáticos. El tema a tratar va a ser el problema, la ofensa o lo sucedido con fulano de tal. Todas las enseñanzas van a estar dirigidas a eso. Y ahí viene otra vez el domingo a hablar de la persona. Y ahí viene otra vez el domingo a hablar de algo que tenga relación con la persona. Y de esa manera va drenando y va desencadenando todo lo que tiene por dentro que nunca termina. Porque con esa misma enseñanza se va retroalimentando. Y el odio y el rencor y la venganza aumenta. Y empieza a utilizar personajes de la Biblia de aquí, de acá, de allá para compararlos. Y así va armando todo un repertorio por un tiempo que ya es cansón, ya agota al pueblo. De verdad que falta el valor en el liderazgo para enseñar la verdad y para separar sus emociones y sus conflictos del púlpito que es sagrado. El púlpito no es para que una persona esté expresando lo que internamente tiene como problema y lo disfrace de un mensaje que no tiene nada que ver con principios. El problema es que la verdad para mucha gente no da popularidad. Eso no trae seguidores. Por eso es que no se enseñan todo este tipo de cosas. El púlpito está comprometido con la búsqueda del honor en líderes que desean quedar bien con todo el mundo por un sistema humanista que gobierna. Líderes sin procesos que son dominados por el ego, pero que eso lo vienen arrastrando desde que eran creyentes y no superaron nada de eso. El mensaje en la congregación es para aquellos que tienen comezón de oír y buscan de forma selectiva el mensaje que les parece. Por eso es que vemos personas que, me siento triste, busco en el YouTube el tema que hable de la tristeza. Siento melancolía, voy a ver en YouTube el tema que hable de la melancolía. Que estoy solo, voy a buscar en YouTube alguien que hable de la soledad. Y así van buscando temas simplemente para satisfacer sus emociones o los problemas que tengan. No tienen un programa de estudio, de formación profundo para tratar con la esencia del ser humano y que realmente nazca de nuevo. No están comprometidos con eso. Simplemente se dice lo que conviene, no lo que cambia a la persona. Y la ausencia de la verdad va incrementando cada día más los problemas almáticos que vemos en la congregación actualmente. Porque nadie asume la responsabilidad de hacer un trabajo integral en los seres que hacen vida en esa congregación. Un trabajo con la Torá para cambiar y convertir al hombre. Por eso es que existe un gran desorden conductual dentro de la congregación y nadie dice nada porque no ven o simplemente no quieren ver porque la verdad les duele. Pero llega un momento en que su realidad, con sus conceptos distorsionados y sus espejismos van a chocar y no van a tener las herramientas para enfrentar esa situación. Y esos conflictos van a generar crisis peores. Un creyente, un hijo del Eterno, no puede seguir actuando de la misma manera como actuaba antes de tener el Eterno en su vida. Nacer de nuevo, lamentablemente, se ha hecho simplemente un concepto muy bonito, no una verdad vivida. La renovación de la mente que enseña Pablo debe ser un objetivo primordial y nadie trabaja en ello. Y esto es el resultado de la falta de obreros competentes. El Mesías les dijo que oraran para que el Eterno enviara obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros poco. No, los líderes están orando para tener más mies, para su vanagloria, para su ego y decir cuántas personas tienen,
que lamentablemente se transformaron simplemente en números. Estos líderes no trabajan en función de desarrollar el potencial de alguien. Trabajan en función de cuánto puede aportar el creyente para lograr mis objetivos personales. De allí la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente delante del Eterno? Considero que convertirse en un verdadero hijo al actuar semejante a su Padre. Sed santos como vuestro Padre es santo. Y así poder ser su imagen y lograr llegar a ser uno con Él. Pero el Eterno no puede ver con alegría cómo sus hijos se matan, se destruyen, se atacan unos a otros. Gente que no sabe superar una ofensa o algo. Decir soy hijo del Eterno es fácil, pero serlo es el deber de cada uno de nosotros que debe trabajar para llegar a ese nivel. Porque son nuestros actos que van a mostrar realmente quiénes somos. O terminamos decidiendo luego de evaluar y meditar, o terminamos reaccionando guiados por las emociones que nos dominan. Allí es donde se expresa realmente quién es quién. El problema es cuando la palabra es cambiada por estas personas para establecer conceptos e interpretaciones particulares producto de una situación. O sea, el mensaje depende de cómo emocionalmente esté el líder. El mensaje depende de la situación que el líder esté viviendo. El mensaje del púlpito depende de lo que esté dentro del tapete de la congregación, de lo que esté pasando, de la situación que se esté viviendo. Ahí viene el mensaje. Si el pastor tiene un conflicto con alguien, el mensaje va a ser basado en ello. Ahí se la va a tirar completica contra la persona. Por eso es que mucha gente que ve lo que uno escribe de pronto en Facebook o en el Estado sobre un pensamiento o algo, creen que es lo que uno está viviendo. Porque tienen esa mala experiencia de la congregación. Personas que no han renovado su mente, sino que alimentan sus emociones diariamente. Considero que es tiempo de crecer, de avanzar, de madurar. Y más allá de que muchos se resisten porque es más fácil seguir con sus emociones y así evitar los conflictos, es preferible que nos encuentren luchando y batallando para renovar nuestra mente y despojarnos del viejo hombre y caminar realmente como hijos del Eterno. Para que dejemos de complacer al alma y que podamos madurar por cambios profundos. Por eso es que yo siempre he dicho que se necesita una verdadera reforma que cambie esas estructuras obsoletas de la religión que no nos ayudaron para nada, que no dan resultados, y establecer verdaderos cimientos de la Torá para que tengamos congregaciones con personas equilibradas emocionalmente, bien psicológicamente y bien espiritualmente. Que el nacer de nuevo no sea un concepto, sino una verdad. Que el convertirse no sea una expresión bonita, sino una realidad que se vive. Y así poder aprender a superar la ofensa. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos copiando? Cuando yo soy el ofendido, ¿decido o reacciono? ¿Imito al Mesías o imito a quién? Recordemos lo que dijo el Mesías. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo ustedes hacen. Nuestras acciones determinan quién es nuestro Padre. Que podamos avanzar, que podamos crecer y sobre todo cambiar, renovar nuestra mente y de esta manera desarrollar una personalidad pegada a la Torá. Y que vivamos algo tan simple que dijo el Mesías en lo que conocemos en la Escritura como el Padre Nuestro, o así se ha dado a conocer. Que aprendamos a perdonar las ofensas de la misma forma como el Eterno perdona nuestras ofensas. Porque todos los días, de alguna manera, ofendemos al Eterno en algo.
y Él siempre perdona y todos los días manifiesta su misericordia. Que podamos actuar de esa misma manera, siendo hijos del Eterno, reflejando su imagen cuando actuamos conforme a su semejanza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.